ellas te librará Jehová. Amén, gloria a Jesús. Ya mi hermana mandó, ¿verdad?, la palabra de Dios, que la vamos a ver en esta tarde. El tema que el Señor me dio fue: Dios está contigo en medio de tu aflicción. Dios está en control. Gloria a Jesús. Ok, yo busqué la palabra aflicción porque tiene tiene muchos similar a la palabra aflicción. Dice que en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza, de sufrimiento, de pesar. Se trata de un estado temporal, ya que Dios trae solución para el sentimiento. El similar viene siendo pena, pesar, dolor, tristeza, amargura, hiel, desconsuelo, abatimiento, angustia, congoja, inquietud, ansiedad, extraviento, tribulación, conflicto, duelo y apuro. Estos son palabras que yo busqué de la palabra aflicción. Todas estas palabras que yo leí son similares, que la palabra tan efecto que no a veces dice aflicción. Hay textos en la palabra de Dios que dice también amargura, tristeza, dolor. Vamos a meditar en la palabra, ¿verdad? Aflicción. Aflicción es, nosotros podemos superar las aflicciones. No, dice la palabra, ¿verdad?, que Dios nos librará de toda nuestra aflicción. Y si nos meditamos en la palabra de Dios, cuando dice toda, Él está hablando completo. No dice en algunas aflicciones. Él nos está dando esa aseguranza y esa palabra de que confíe en Él, que Él te va a ayudar en medio de tu situación difícil. Y sí hay salida en medio de esta aflicción. No quiere decir que vas a durar toda la vida. Es necesario que Dios nos tiene que pasar a veces o lo permite las aflicciones en nuestras vidas para Él poder glorificarse. Entonces, podemos ver aquí que es una emoción, un sentimiento, un sentir cuando viene la aflicción. Y miramos bien en nuestra humanidad, nosotros somos aquí en la tierra carne, tenemos sentimientos. Pues sí, va a llegar el momento que vamos a sentir tristeza, como yo había leído las otras palabras, congoja, ansiedad, puede llegar la ansiedad y todas esas cosas. No es malo sentirse así, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando la aflicción viene a nuestra vida, porque el Señor nos dio muchos textos bíblicos, cómo superar, cómo poder en la aflicción, no dejar que nos consume, que nos destruya, porque la aflicción, si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios como Él quiere, porque no dejo muchos textos bíblicos, voy a leer algunos sobre la angustia y la aflicción. Si nosotros no estamos, ¿cómo se dice?, sometidos en el mundo espiritual a las cosas de Dios, entonces se puede acelerar la aflicción, se puede poner en una etapa crónica que es bien peligroso, y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que nosotros nos superamos de las aflicciones. Aquí en la palabra de Dios tenemos que dice que la aflicción tenemos que reconocer que la aflicción es una respuesta natural del dolor y la pérdida. Ahora, la aflicción puede venir también de que uno pierde un trabajo, perdió un ser querido, o puede ser finanzas, economía, puede ser, la aflicción puede llegar a nuestras vidas, diferentes edades le puede dar a uno, puede ser de
pérdida también, vamos a decir un divorcio, porque eso también le puede dar una aflicción a uno. Puede ser que usted tenga un caso de golpe y le puede dar ansiedad porque le está dando mucha mente a ese problema. Y también puede ser con los hijos, que quizás están rebeldes con uno, y a veces uno es madre soltera, luchando solo. Entonces todo uno se siente con una carga encima de uno, y ahí es donde viene la aflicción. Nosotros no nos podemos descuidar, por eso el Señor no quiere que nos descuidemos de las cosas de Dios, porque Él quiere que nosotros aprendamos a usar lo que Él nos dio, las armaduras, que es la palabra de Dios, la oración y el ayuno, para poder combatir todos estos ataques cuando el enemigo viene a traer a nuestras vidas, que es la aflicción, y tenemos que tener mucho cuidado, porque como hija de Dios, nosotros no queremos ir a un psiquiatra, porque ¿qué va a pasar? El psiquiatra rápido va a decir, tú tienes ansiedad, tienes pánico, te está dando esto, entonces vienen los medicamentos, y entonces estamos quitando la mirada en Dios. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en su palabra, porque la palabra de Dios tiene vida, y ella cambia, y ella transforma, ella nos consuela en el momento difícil de nuestras vidas. Debemos cambiar nuestras preocupaciones, aquí dice en oraciones. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz que Dios da dice que no es la paz como que se encuentra en el mundo. Dice, la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, a la ausencia de conflicto o en buenos sentimientos. Nosotros podemos tener siempre, ¿cómo se dice?, problemas, ¿verdad? Podemos pasar por conflicto en nuestras vidas, pero sí va a haber esa paz, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y por eso dice que esa paz que Dios deposita en nosotros es muy diferente a la del mundo. Tú puedes pasar por aflicciones, pero vas a tener una paz. Porque la gente se cree que tener paz es no tener problemas, no tener conflicto, no. El Señor lo dijo en su palabra, que vamos a tener, ¿cómo se dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dice aquí que ella es el producto de saber que Dios controla. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos esa certeza, y creyéndole a Dios, que Él es el que tiene el control, Dios te va a glorificar. Que la paz, dice que la paz de Dios guarda su corazón de toda ansiedad. No podemos dejar que la ansiedad nos llegue a nosotros, porque cuando viene la ansiedad puede venir un bloqueo mental, no van a poder uno enfocarse bien, porque ya se está acelerando. Entonces le ataca los nervios, le ataca los músculos del cuerpo, y Dios no quiere eso para nosotros. Tenemos que tener cuidado qué es lo que entra en nuestra mente. Por eso es que vienen las aflicciones. Nosotros, dice aquí que lo que dejamos entrar en nuestra mente determinamos lo que expresamos con las palabras y las acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Que no deje de cesar también la alabanza en tu boca, porque ahí, en medio de esa ansiedad, de esos problemas, de esa tristeza que vienen a nuestras vidas, Dios sabe por qué Él quiere que nosotros le alabemos a Él, porque en el mundo espiritual, mientras usted está alabando a Dios, solamente alabando, quizás usted no tiene ni la fuerza ya de orar, no tiene ni las rodillas, ya está que no puede, tiene que pedirle a los hermanos, ayúdenme a orar, porque eso me ha pasado a mí. Pues yo pasé por una ansiedad, por eso yo puedo hablar de esto, porque pasé por una fricción bien grande en mi vida. Entonces, llega el tiempo que ya uno ni fuerzas tiene, porque la mente está tan cargada, que el enemigo, cuando uno se descuida, entonces ahí es donde el enemigo te va a atacar, de todas partes te va a
gente que come mucho, pero hay gente que no come y bajan de peso, hay otros que aumentan de peso. Todo el mundo es diferente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere que nosotros tengamos una mente positiva, una mente de Cristo. Pensar, cuando vienen esos ataques, recházalo en el nombre de Jesús. Por eso que Dios nos dio a nosotros su palabra, nos dio poder, nos dio autoridad para echar fuera todo dardo del enemigo que viene en contra de nosotros. Porque el enemigo lo que quiere es destruir al pueblo de Dios, no quiere ver gozoso y feliz. El diablo no tiene familia. Entonces, por eso que él destruye a uno, quiere destruir la familia y por ahí él sigue, el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos ayude y poner todo en oración en las manos de Dios. Y siempre tener la mente en cosas buenas y puras. Cuando viene un pensamiento negativo, reprenderlo, rechazarlo. Señor, yo reprendo este pensamiento que no me está dejando en paz. Porque el enemigo es malo, que lo va a poner cuando de noche, cuando estás en silencio y estás tranquilita, ahí es donde la mente empieza a correr, porque hay un silencio en la casa, y uno está así asustado. Entonces todos esos pensamientos, el enemigo se los pone y le llena la cabeza. Pero nosotros, como hijas de Dios, nosotros tenemos el poder para rezar todas las cosas. Ahora, yo les quiero dar unos ejemplos de personajes bíblicos que el Señor, ¿verdad? Hay mucho en la Biblia, pero le voy a dar así solamente de... Ay, hermano, me pueden escuchar que me están tocando el timbre. No hay nadie que habla. Me pueden escuchar, perdonen. Señor, te adoramos. Que los hijos de ella llegan de las universidades y entendemos, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. Ay, santo. El que te está estornudando por ahí, por favor. Tiene su micrófono. Perdón, me estaban tocando el timbre. That's okay, nena, that's okay. Okay, estos son los personajes bíblicos que yo pude encontrar que estuvieron afligidos. Llegó a su vida la aflicción. Dice aquí, David fue uno de ellos, Ana fue una, porque Ana fue bien afligida. Entonces dice aquí, Job también fue muy afligido. Jesús también llegó cuando estuvo en Getsemaní, que él sabía que iba a ser entregado. A él también llegó la aflicción, porque él le dijo a sus discípulos que él se sentía muy triste, porque él sabía que lo iban a entregar. Entonces yo quiero hablar un poco de David. Dice en 2 de Samuel 15:20. Muere el hijo de David. Que ella era la esposa de Urías, Betsabé. Ella era la esposa de Urías. No sé si saben la historia, lo que le pasó, que él trabajaba para David y, ¿verdad? David lo mandó a matar, pues. Así fue a Urías. Él no lo mató, sino que lo mandó a lejos y allí pues lo mataron. Él era bien fiel. Él era bien fiel a David. Entonces, ¿qué pasa? Él embarazó a la esposa de Urías, Betsabé. Aquí se ve que ella sale embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Nace el niño, es un varón que nace, pero el niño nace gravemente. Dice que David oró y ayunó para que el Señor tuviera misericordia en salvar al niño, pero así no fue. Dios no. El niño murió, creo que a los 7 días murió el niño. Entonces él pues los que trabajaban con él, dicen los ancianos, no le dijeron porque le tenían miedo a David, pero cuando él vio que ellos estaban hablándose entre sí, ya él sabía que su hijo había muerto. Entonces él se levantó, dice aquí que él comió y bebió y se cambió de ropa. Entonces, para hacer la historia un poco más corta,
un hijo con Betsabé, y el niño se llamaba Salomón, que significa amado de Jehová. Gloria a Jesús. Aquí podemos ver a David, que él había fallado a Dios. Él sí cometió, ¿verdad? Un error, un error humanamente, y sí se sintió triste y afligido, pero reconoció su error, ¿verdad? Y David fue un hombre que él amaba a Dios y él reconocía sus debilidades. Y Dios tuvo misericordia de él y, ¿verdad?, lo perdonó y lo levantó, porque también él fue un hombre guerrero, un hombre que amaba a Dios y defendía las cosas de Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Él peleaba y Dios siempre le daba la victoria. Dice aquí de Ana fue muy afligida también. Ella quería un niño, un bebé, pero sí, ella quería un varón, porque así le dio a Jehová. Ana era la esposa de Elcana, dice aquí. Él tenía otra esposa. La esposa se llamaba Penina. Pero sí, ella tenía hijos. Penina tenía hijos. ¿Qué pasa aquí? Ana, Penina tenía hijos, pero ella se burlaba de Ana, ¿verdad? La humillaba y la hacía sentir mal. Eso la entristeció a ella porque ella no podía tener hijos. ¿Qué pasa? Ella se presentó ante Dios, porque ella dice que ella se ponía triste y lloraba y estaba muy congoja, tenía tristeza en su corazón. ¿Qué pasó? Que al ella ir al altar, porque ahí es donde tenemos que ir al altar por Dios. Eso fue lo que ella hizo. Ella fue al altar a darle los problemas a Dios, su queja, su dolor, ella tenía yo diría como un sufrimiento, porque ella quería ser madre, ¿verdad? Y aquí podemos ver que ella derramó su corazón delante de Dios. Ella no se lo oía lo que estaba hablando, pero Dios sí sabía lo que ella le estaba pidiendo a Dios. Y ella le hizo una promesa a Dios, que si su hijo varón, porque ella quería un varón, que ella se lo iba a dedicar a Dios. Y Dios en su misericordia dice que al año ella sí salió embarazada y sí tuvo al niño y le puso por nombre Samuel. ¿Qué pasa? Que ella, al ponerle el niño Samuel, al niño Samuel, sí. Aquí podemos ver que ella dejó de llorar, ya dejó de estar triste, porque Dios le dio a ella esa bendición que ella tanto quería, ¿verdad? Que era un niño. Aquí podemos ver que Dios contesta las oraciones de sus hijos, de su pueblo. Tarde o temprano, yo digo, Dios le contesta, porque nuestro Dios es un Dios que oye la oración del justo y es poderosa. Y Dios no es un Dios que se queda con sus brazos cruzados, no es así. Pasa que Dios, Él nos escucha nos sentimos solas, ese sentir que viene y nos arropa. Él está ahí en esos momentos. Lo que pasa que la gente a veces dice, ay Dios mío, ¿por dónde tú estás? Tanto que te pido, a veces cristianos que hablan así, ay Dios mío, tanto que le pido a Dios. Él te va a dar lo que tú quieres, pero a veces tenemos que esperar, porque Dios tiene tres respuestas. Él dice sí, te puede decir no, o como te puede decir, espera. Pero cuando Él te dice eso, es porque cuando el tiempo venga, Él te va a dar en el momento correcto. Él no se equivoca. Parece que nosotros nos ahogamos, queremos todo rápido, nos adelantamos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos dañar el plan de Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer, uno se adelanta y lo dañaste, le echamos la culpa, pero no es así. Tenemos que tener calma y reclamar la promesa de Dios, sus palabras, porque su palabra tiene poder y tenemos que creer lo que dice su palabra. Y a su tiempo Él nos va a contestar. Aquí dice Job. Job estaba afligido. Wow. Habían tres cosas de Job. La aflicción de Job fue economía, fue lo físico, su cuerpo físico. Y
los familiares. Estas fueron las tres aflicciones que podemos ver aquí. Pero en medio de esto podemos ver que él era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto. Dice que era perfecto. Era apartado del mal. Él sabía quién era Dios. Él nunca ofendió a Dios, nunca lo ofendió. En medio de su situación difícil. Porque dame decirte, esto que le pasó a Job, yo digo, wow, esto fue fuerte. Una sarna maligna que le dio en su cuerpo. El enemigo quería ver si él de verdad iba a ser fiel a lo que no iba a ofender. Pero no sabe, ya Dios sabía, está bien, déjalo que toque su cuerpo, ¿verdad? Pero que no le tocara su alma. Aquí podemos ver que él perdió, vino un catástrofe, vino todos sus animales que él tenía, porque tenía creo que 5,000, aquí lo tengo en la Biblia, los bueyes, los tenía contados por aquí, tenía muchos animales, no era muy rico, dice que era muy rico, que todos los orientes que vivían allí, y él, aleluya, santo Jesús, un hombre temeroso de Dios, que Dios lo bendijo, wow, lo bendijo, dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísimos criados. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. Wow, era un hombre bien rico. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él perdió todos sus animales. Después él tenía en total 10 hijos, 7 hijos y 3 hembras, 3 hijas. En total también los perdió a ellos. Perdió su esposa, que no era de mucha ayuda a ella no era de bendición, porque según como yo estaba leyendo, ella quería que él maldijera a Dios, pero de su boca no salió nada de eso, sino que él bendició a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado a veces cómo hablamos, cuando estamos pasando por un proceso en nuestras vidas, porque a veces Dios nos está probando a ver qué es lo que va a salir de nuestra boca. Nosotros tenemos que en medio de la aflicción alabar a Dios. No es fácil, pero se puede, porque de ahí Él te va a dar la victoria. Dios mira todas esas cosas. Entonces dice que le dio la tercera, la aflicción física. Wow, pero tuvo muchas aflicciones. Dice que en esa aflicción le dio una sarna maligna. Wow. Y él él no pudo hablando de sus amigos, sino que ellos fueron a visitar a los 3 amigos de él, y ellos pensaron que él había pecado contra Dios, pero no fue así. Era que Dios sí permitió que él le diera que él tuviera esa pérdida, ¿verdad? La economía física y los familiares. Yo digo para mí que Dios tiene el control, sabe de todas las cosas. Dice que a lo último Dios le dio, ¿verdad?, la victoria. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó y le dio una esposa, tuvo más hijos. Tuvo más hijos. Fue restaurado y dice que fueron con felicidad. Según el estudio bíblico, que yo tengo una Biblia de estudio, sentados a prosperar, dice que fue prosperado, Dios le dio la victoria y tuvo más hijos, una familia que fue restaurado con felicidad. Ahora vamos a la historia de Jesús. Dice que Jesús también, él lloró, porque él sintió cuando Marta le dijo que su hermano murió, ¿verdad? Si hubiera llegado a tiempo, él no hubiera muerto. Pero Dios sabe todas las cosas. Él sabía que ya Jesús, ¿verdad? Porque Él lo resucitó, pero Él sabía, y Él lo hizo para glorificarse. Yo digo para mí que Él no llegó tarde, es que Él quería enseñarle a esa gente judía de ese tiempo, que Él quería enseñarle a ellos. Si te pones a mirar más, a leer más, Él quería exaltar, glorificar el nombre de Dios, porque Él fue a donde él estaba en el sepulcro y le dijo que quitara la piedra, y así él fue y le dijo a Lázaro, ven fuera.
y así él resucitó, ¿verdad? Tanto Dios le dio la victoria. Podemos ver aquí que él nunca llega tarde. Pasa que en nuestra humanidad nosotros lo vemos así. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo ese problema se va a arreglar? Que mira esto y lo otro, y estamos mirando el problema, estamos enfocando más en el problema que en las cosas de Dios. Y nosotros estamos enfocando más en lo de Dios, en el mundo espiritual, lo que nuestros ojos no están viendo. Tenemos que ver que ya está ahí, lo que le estamos pidiéndole a Dios. Marta le dijo, llegaste tarde. No llegó tarde, es que él sabía cuándo tenía que llegar, ¿viste? Porque habían judíos allí también, ellos vieron lo que Jesús hizo, que lo resucitó. Y podemos ver aquí también Getsemaní, que también dice aquí el texto que Jesús le dijo a los discípulos, a los tres, le dijo, creo que era Juan, Pedro, yo pensé que lo escribí, los dos nombres eran tres, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Eso fue en Getsemaní, que fue a orar. ¿Qué pasó? Cuando él fue a Getsemaní a orar, él los dejó ahí, pero ellos también tenían que orar. Pero ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Él sabía que está ahí en Getsemaní, él sabía que ya lo iban a entregar. Estaba ya pasando por su aflicción, por su ¿cómo se dice? Ansiedad. Porque según la palabra, cuando uno lee, él estaba ya, sintió, él sabía que lo iban a entregar esa noche, ¿verdad? Y lo puso a orar como 3 veces, pero ya la verdad dijo, ya tenían que levantar y a caminar a donde ellos iban, y ahí lo apresuraron, ¿cómo se dice? Lo arrestaron. Y aquí podemos ver que era el plan de Dios que tenía que ser así. Nosotros no entendemos las cosas de Dios. Jesús tenía que ser entregado, pero fue una victoria grande, ¿verdad? Porque él murió en la cruz y resucitó. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros ahora tenemos con Dios, tenemos una relación con Dios, ahora podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Hay muchas cosas lindas. A veces en la aflicción Dios se glorifica. Nosotros nos miramos mal y no les puedo decir a Dios, ay, quita esto, por algo te lo dio, lo va a permitir. Así que la vida siempre va a ser así. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, que nos va a ayudar a nosotros en nuestro momento difícil de nuestra vida. Él es nuestro Consolador. Dice aquí, déjame ver que yo escribí algo, aleluya, gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Dice que se supera, la aflicción se supera. Eso no quiere decir que uno va a estar toda la vida así, ¿verdad? Ahora, a veces cosas en nuestra vida que Dios las permite. Esta es la otra parte. Esta es la parte que Dios nos pasa a nosotros, nos pone en un proceso. Entonces el proceso es fuerte cuando Dios nos va a poner ahí. ¿Por qué? Porque Él nos quiere elevar a nosotros algo que Él quiere ser con nosotros, nos quiere poner en alto, nos quiere dar una responsabilidad. Entonces Dios tiene que poner a nosotros un proceso. Y dice aquí que la palabra proceso quiere decir transformar. Cuando una persona pasa por un proceso, pasa por una etapa de transformación para su perfeccionamiento, ahí está. A veces Dios nos tiene que permitir pasarnos nosotros por un proceso. A veces hay procesos que son dolorosos y tenemos que pasar por ellos. ¿Por qué? Porque en ese proceso Dios te va a dar madurez, te va a dar sabiduría, te va a dar todas las estrategias que tú necesitas para perfeccionar lo que Él quiere ser en la vida de nosotros. A veces hay ministerios grandes que Dios no quiere usar, pero Él dice, te tengo que poner en este proceso. Por eso yo digo, cuando uno dice, Señor, ven aquí, úsame a mí, Él le dice, pues entonces, como tú no lo pidiste y estás dispuesta, te tengo que pasar por un proceso a ver hasta dónde tú llegas. Así lo hizo con Abraham, con su hijo, y él lo pasó, el padre de la fe. Él no le dijo, ay, no, yo voy a poner un corderito, yo voy a poner aquí, no,
es mi hijo, este fue el que yo le pedimos tanto y ahora no lo vas a quitar, no dijo nada. Humildemente, él fue, ya ustedes saben la historia de Abraham, Isaac, ¿verdad? Y él, cuando lo fue se lo puso en el, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, el nombre, cuando lo puso, ay, no sé cómo que se llama. Para sacrificarlo. Ajá, sí, para sacrificarlo. Lo iba ya ¿cómo se dice? A matar. Ajá, no llegó, porque ya el Señor ya vio que él lo iba a hacer, pero Dios ya lo detuvo, no lo haga, ya él sabía qué pasó, Dios le dio la victoria, porque Dios lo bendijo en grande a Abraham, y así es Dios con nosotros, Él nos bendice a nosotros, nos pasa por un proceso difícil. Yo le estaba diciendo a la hermana Zaida, yo lo miré como así, cosas que le pasan por la mente, yo dije como si tuviera una licuadora y meten a uno ahí, se pone frappe, ese botón que dice frappe, y ahí va a ser, olvídate, Dios no va a poner a nosotros así, porque Él quiere sacar lo mejor de uno, en ese proceso Él quiere sacar lo mejor de ti, de nosotros, por eso es necesario que tenemos que pasar por procesos difíciles, que a veces cuestan lágrimas, a veces escuchamos nosotros personas que dicen, y eso se oye mucho en las iglesias, y no tiene nada de malo, dice que estamos de gloria en gloria. Amén, por eso.